Un saludo especial, queridos amigos, bienvenidos una vez más a su programa La Voz del Evangelio. Una oportunidad para tener un encuentro espiritual con el Señor, escuchar y meditar su palabra para irla haciendo realidad en nuestras vidas. Y de manera especial en este mes de septiembre, que la Iglesia nos invita siempre cada año a acercarnos un poco más a esa realidad tan especial que es la palabra de Dios. Recordemos que la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, es la carta del amor de Dios a la humanidad. Y si Dios nos ha escrito con tanto amor, pues qué bueno poder nosotros acercarnos a ese texto, extraer de él ese mensaje salvador y sobre todo ponerlo en práctica en nuestras vidas. Recordemos también las palabras de Jesús que ha dicho: el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica en su vida, esa es mi familia, ese es mi madre y mi padre y mis hermanos. Qué bueno hacer parte de esta familia de Dios, de esta familia de la Iglesia, y a partir de este programa tener la oportunidad de compartir cada 8 días el mensaje del Evangelio. Yo quisiera compartir, antes de meditar el Evangelio dominical, que es el que compartimos cada viernes, unos pasos muy importantes que podemos tener presentes al momento de leer la Biblia, y que en la tradición de la Iglesia lo hemos llamado la Lectio Divina. Estas palabras son latinas, en español significa la lectura de la palabra de Dios, y entonces la Lectio Divina es como un método sencillo pero muy eficaz que los estudiosos de la Iglesia, los teólogos, los escrituristas han querido compartir con toda la humanidad, y son unos pasos que podemos ir dando para leer correctamente la palabra de Dios. El primer paso de la Lectio Divina es entonces la invocación del Espíritu Santo. ¿Y por qué invocar el Espíritu Santo antes de leer la Biblia? Porque fue el Espíritu Santo el que inspiró a los hombres que escribieron estos libros. Y si nosotros no invocamos el Espíritu Santo, pues corremos el riesgo de no comprender lo que allí está escrito, lo que Dios nos quiere decir. Por eso, primer paso, cuando vamos a leer la palabra de Dios y la vamos a leer para orar con ella, es invocar al Espíritu Santo. El segundo paso se llama la lectio, que significa lectura. Entonces, en ese paso usted va a escoger una partecita de la Biblia que usted va a leer, porque uno no lee la Biblia como leyendo una caricatura, una novela, una historia, ¿no? Uno tiene que leer la Biblia en actitud de oración. Y por eso la Biblia no es un libro para leerlo de seguido, así como quien dice que voy a empezar desde la primera hasta la última hojita hasta que me canse, ¿no? Es un libro que usted todos los días va a ir a él para leer un pedacito, para sacar un fragmento, para recibir una enseñanza, porque algo te quiere decir Dios. Entonces, en la lectura vamos a buscar ese texto. Por lo general, la Iglesia ha organizado toda la Sagrada Escritura, la ha organizado de tal manera que cada día leemos una parte en la Santa Eucaristía, y por eso cada día se saca también un fragmento del Evangelio para leer en la misa. El consejo que yo les doy es que meditemos el Evangelio del día en la Eucaristía. También el tercer paso viene a ser la meditación, en latín meditatio. ¿Qué es la meditación? Usted ya leyó y leyó varias veces hasta comprender lo que estaba leyendo. La meditación es que usted saca un espacio para tratar de sacar, con la ayuda del Espíritu Santo, una enseñanza de ese texto. Siempre nos debemos preguntar: ¿qué me quiere decir Dios a mí con lo que he leído? ¿Cuál es la enseñanza que me queda de este mensaje? El tercer paso se llama contemplación, en latín contemplatio. Y la contemplación se trata de escuchar la voz de Dios. Es un silencio interior, simplemente dejar que la mente se quede quietecita para que Dios hable a nuestro oído espiritual y para que Dios llene con su gozo espiritual nuestra vida. Entonces, en la contemplación es como un momento de silencio, de oración, y si en algo pensamos, solamente pensamos en Dios y en lo que Dios nos está diciendo a través de ese mensaje. Y finalmente, el otro paso es la oración, la oratio en latín. Después de que usted ya ha sacado su enseñanza, que el Espíritu Santo le ha iluminado, ha sacado ese ratico para estar con Dios en la contemplación, ahora usted le expresa a Dios su gratitud por el rato que se ha compartido.
Entonces la oración viene también de acuerdo a el mensaje del Evangelio que se ha leído o del texto bíblico que se ha meditado. Y bueno, el Señor dice, hay que escuchar la palabra, pero también ponerla en práctica. Entonces podríamos decir que un último paso sería poner en práctica esa enseñanza que me ha quedado. Y ese método tan sencillo, usted lo puede hacer en 10, 15 minuticos cada día. O si no tiene tanto tiempo, aunque no es tanto, pero si usted cree que no tiene tanto tiempo, pues en 5 o 10 minuticos. Pero que cada día haya una oportunidad para leer algo de la palabra de Dios. Es más, algunos sacerdotes aconsejan que tengamos la Biblia cerca de nuestra cama, en la mesita de noche. Y por la mañana cuando usted se levanta, en el momento de la oración, leer unos versículos, 2, 3 versículos de la Biblia. Y por la noche antes de acostarse, antes de dormir, después del examen de conciencia y la oración, leer unos 2, 3 versículos de la Biblia. Y así constantemente la palabra de Dios nos estará transformando interiormente y espantando los fantasmas del espíritu que nos apartan de Dios. Bueno, ese es el método de la Lección Divina. Ojalá no lo olviden y lo pongan en práctica. Vamos a hacer entonces ahora la meditación con la Lección Divina con el Evangelio del domingo. Miren, hay otro método. Los que hoy en día les gusta la tecnología, saben manejar su teléfono, su tablet, su computador, tienen internet. Si no queremos tener el libro, porque tal vez el libro se nos empolva, nos cansa, pues aquí también, en el móvil, donde estemos, podemos tener una aplicación o podemos tener en internet las lecturas de la misa de cada día y hacer la meditación. Así como lo voy a hacer yo ahora, que voy a leer el Evangelio desde mi celular. Entonces los invito para que tomemos el Evangelio de San Marcos. En el capítulo 9, versículos del 38 al 48. Que es el Evangelio que vamos a leer el próximo domingo en la misa. Como les digo, el primer paso, invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Entonces podemos hacer una pequeña oración, como la jaculatoria que decimos, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y decirle al Señor, Señor, te damos gracias porque estás con nosotros y te pedimos que nos envíes el Espíritu Santo para que nos abra la mente y el corazón y podamos comprender tu palabra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos ahora al segundo paso, que es la lectura, la lección. Dice el Evangelio: en aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y además, el que os dé a beber un vaso de agua, porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeños que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las 2 manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los 2 pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los 2 ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta lectura la podemos hacer en repetidas ocasiones, 1, 2, 3 veces, las veces que usted considere necesarias para que algo se quede en su mente. Vamos ahora a la meditación. Y entonces en la meditación tenemos que recordar qué nos decía el texto. Lo primero que nos presenta el Evangelio de hoy es precisamente que Juan se acerca a Jesús a contarle que había alguien que hacía milagros en su nombre y se lo quisieron impedir porque no andaba con ellos, no era de su grupo. Y aquí ya viene entonces una enseñanza para nosotros. Jesús le responde: no se lo impidáis, porque nadie que hace milagros en mi nombre puede hablar mal de mí. Y entonces el que no está en contra nuestra está a favor nuestro. ¿Cuál es entonces esa enseñanza para la vida? Fíjense ustedes que es un llamado a dejar el egoísmo, a dejar el sectarismo. Juan pensaba que tenía derecho a regañar al otro que porque no andaba con ellos. Y sin embargo el Señor le hace ver que el Espíritu Santo obra
en todas las personas. Es un llamado a abrir la mente y el corazón. Fíjense que nosotros somos muy egoístas. El que no nos lleva la idea no lo queremos. Es que esa persona no me cae bien. ¿Pero por qué? Porque tal vez no piensa como yo, porque no tiene las mismas creencias que yo tengo, o porque simplemente tiene un estilo de vida distinta. Que no siempre tiene que ser malo. Hay veces que la gente tiene la vida desordenada, pero ni en esa circunstancia nosotros podemos juzgar. Porque hay gente que tiene la vida desordenada no por mala, sino porque la vida le ha puesto otros obstáculos distintos a los nuestros, o no han tenido las mismas oportunidades que nosotros, o no las han visto. Por eso fíjense que ahí ya hay una primera enseñanza: dejar el egoísmo, abrir la mente y el corazón a todos, darnos cuenta con el mismo Cristo que no hay que rechazar a ninguna persona, lo que hay que rechazar es el pecado. Y por eso entonces Jesús recalca y dice: y es que nadie que haga milagros en mi nombre puede hablar mal de mí, o sea que no está en contra mía. Pero aquí tampoco se trata solamente de hablar bien de Dios, porque hay muchas personas que hablan muy bonito de Dios, pero lo que dicen no concuerda con lo que hacen. Y entonces de esa manera también, fíjense cómo el Evangelio sigue diciendo. Jesús dice: miren, el que les dé así sea un vaso de agua, porque ustedes son mis discípulos, ya tiene recompensa. O sea que el solo hecho de uno ver en la otra persona a un hijo de Dios y por lo tanto a un hermano nuestro, y por eso lo tratamos con respeto, con cariño. Puede ser andrajoso, puede estar sucio, puede ser pobre, puede ser canzoncito y fastidioso, pero todos hijos de Dios. Entonces ahí ya es un llamado a abrir el corazón a todo mundo y a rechazar, eso sí, el pecado, porque sigue diciendo el Evangelio: te hago ver que si escandalizas a uno que sea más un pequeño que tú, más humilde que tú, o que no tenga el conocimiento que tú tienes, mejor amárrate una piedra de molino en el cuello y tírate al mar. Entonces también es un llamado a dar buen ejemplo, no solamente a quedarnos en palabras bonitas, sino a dar ejemplo con la forma de ser, con la forma de actuar, con la forma de vivir. Y finalmente el Evangelio podemos concluirlo diciendo que es un llamado al total rechazo al pecado. Un poquito hasta exagerado, porque Jesús dice: mira, si tu mano te hace pecar, córtatela, que es mejor entrar manco en el cielo que no irse con los dos brazos al infierno. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Pero en el fondo de esto, la enseñanza no es que nos pongamos a hacer locuras y a maltratar nuestro cuerpo, porque no es el cuerpo físico como tal el que nos hace pecar. El cuerpo está comandado por la mente, por el corazón. Los sentimientos y los pensamientos son los que nos llevan a hacer cosas a veces muy malas, pero también cosas muy buenas. Entonces, ¿qué es lo que hay que purificar? La mente y el corazón. ¿Con qué es que tenemos que cortar? Pues hay que cortar es con el pecado. No es que nos vayamos a suicidarnos que porque somos pecadores, no, es que nos arrepintamos de corazón, que busquemos el sacramento de la confesión, que tratemos de dejar vicios, que tratemos de dejar malas actitudes, que nos esmeremos cada día en ser personas de buen corazón, que se nos note que somos cristianos, como dice una canción de la iglesia. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Por lo tanto, que dejemos la amargura, la grosería, los resentimientos, el odio, y nos convirtamos en personas cada vez más llevadas por el Espíritu Santo, y personas que de verdad demuestren que creen en Jesús y que viven a la manera de Cristo. No hay que rechazar a las personas, hay que rechazar al pecado y hacer todo lo posible porque en la vida propia siempre esté la gracia de Dios, y hacer todo lo posible por ayudar a los demás a que encuentren también al Señor en sus vidas. Bueno, llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Ojalá sigamos practicando la Lectio Divina. Vamos ahora a recibir la bendición y no se les olvide que la palabra de Dios es palabra de vida y de vida eterna. No la hagamos a un lado. Meditémosla y pongámosla en práctica en nuestra vida. El Señor les bendiga y les guarde, les dé salud y bienestar y les proteja de todo mal. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.